Cuando estábamos en vivo con Alfonso Concha desde el velorio de la sargento asesinada, decíamos que íbamos a abordar también las implicancias políticas, pero sobre todo cómo afecta esto en el trámite de distintos proyectos que están allí en el Congreso, muchos de ellos estancados y que han sido fuente de polémica. Lo revisamos con Cristina González. ¿Cómo estás, Ramón? Buenas noches. Bueno, lamentablemente tuvo que morir una carabinera, en este caso, para que se le pusiera el acelerador a fondo a varios proyectos de ley asociados en materia de seguridad. La semana pasada lo estuvimos conversando aquí también. De hecho, había un reclamo desde la oposición que se le había puesto urgencia por parte del Ejecutivo al proyecto de visibilidad lésbica en vez de ponerle urgencia a proyectos como la ley Naín o la del caso Retamal. Lamentablemente esto viene hace mucho tiempo, la imposibilidad de que la oposición y el gobierno se pongan de acuerdo en este tipo de materias. Y no solamente estoy hablando en este gobierno del presidente Gabriel Boric, también ocurrió bajo el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Decimos que es lamentable, tiene que morir nuevamente un carabinero para que la clase política reaccione y le ponga el acelerador a fondo a estos proyectos. Ahora, pareciera que, lamentablemente, a consecuencia de esto, hay un nuevo clima, pero sí. ¿La urgencia garantiza de que estos proyectos sean aprobados? No, no lo garantiza. Garantiza una discusión y de hecho se han dado 90 días como plazo para sacar adelante 15 proyectos. No sé si se recuerdan que el senador Coloma, presidente del Senado, habló de una suerte de fast track legislativo en este tipo de materia. Evidentemente esto no garantiza que los proyectos sean de todos aprobados ni tal como están. Aquí va a haber un tira y afloja. Al menos hay voluntad política de querer conversar. Y todo esto, claro, ha enrarecido el ambiente. Y de hecho, si uno lo retrotrae también al tema de los indultos de fin de año pasado, bueno, en ese momento la mesa de seguridad se congeló y se detuvo toda la conversación. Bueno, y en este caso también, ojo, que hoy día el ministro de Justicia también ha dicho que los indultos por el contexto del estallido social se han detenido. O sea, hay un cambio de clima completo. Ahora, veamos cuáles van a ser los proyectos que se van a discutir. Veamos. Y despleguemos nuestra pantalla gigante justamente también para hablar de lo que mañana martes se va a discutir en la Cámara de Diputados. A ver, estos son los que se van a ver el miércoles. Los de mañana, antes de que avancemos en esto, los de mañana van a ser aquellos que tiene el gobierno con suma urgencia. ¿Cuáles son estos? Ojo, que en diciembre hicimos exactamente el mismo despliegue acá. Mostramos cuáles son los proyectos, pero todavía no se le ponía urgencia. Sí. Aumento por pena de secuestro, porte ilegal de armas en lugares concurridos. ¿Se acuerdan todos los casos que vimos, por ejemplo, en ferias navideñas de personas portando armas? Bueno, se quiere regular eso y aumentar las penas, pasar de 3 años que tiene ahora en la actualidad, pasar entre 4 y 10 años, todo depende si las armas son inscritas o no. El otro proyecto que se va a discutir mañana con suma urgencia va a ser la tipificación por cometer sicariato, que es algo que en nuestro Código Penal no existe. No existe esa figura penal. Por lo tanto, el proyecto contemplaría de 3 a 5 años. ¿Qué se va a ver el miércoles? Aquí, estos son proyectos de la oposición. No tienen urgencia ninguna por parte del Ejecutivo, pero sí, el Parlamento, entendiendo la dinámica en que se está hoy, le puso discusión. Ahora, se le puso discusión, claro, sin ninguna urgencia, yo decía. ¿Y cuáles son? La ley Naín 2.0, que fue rechazada cuando se discutió en algún minuto cuando el presidente Boric era diputado y votó en contra. Ya, 2.0. Y la ley Retamal. A ver, desmenucemos un poquito la ley Naín. Excluye penas sustitutivas en caso de agredir, de atacar a un carabinero en el ejercicio de sus funciones. No se puede optar a penas sustitutivas de la condena. Por lo tanto, es cárcel efectiva. Ya. Eso por un lado. Y bueno, el agravante del atentado a la integridad física, que ya lo hemos visto también. Y la ley Retamal también contempla aumento de penas. De hecho, aquí, a ver, la pena por asesinar a un carabinero hoy va de 15 años a presidio perpetuo. Y lo que busca la ley Retamal es pasar directamente de piso a presidio perpetuo calificado. Ahora, ¿dónde está la discusión con esta ley en particular? Porque tú me dices, bueno, ¿está la voluntad de discutir? Sí, está. Pero ¿se va a aprobar? Ahí está la dificultad, porque la ley Retamal, y ojo que acaba en comisión hoy día, lo que hicieron fue fusionar la ley Retamal con la ley Naín. Si se está enredado es un poquito difícil entenderlo, pero lo concreto, lo que va a discutirse, lo medular, además del aumento de penas, es exactamente un concepto bien particular. Lo voy a leer pero no me quiero equivocar. Se establece la defensa legítima privilegiada cuando un carabinero haga uso de su arma de fuego, por ejemplo, es decir, se les va a eximir de responsabilidad penal en caso de repeler agresiones a su persona o para defender a un tercero. Se asume básicamente que si un carabinero hace uso de la fuerza, lo hace por
por legítima defensa. Y así se evita la carga de la responsabilidad de acreditar que efectivamente fue así. O sea, se presume que si un carabinero hace uso de su armamento, está dentro del contexto de la legítima defensa. Así se buscaría, dicen desde la oposición, el evitar que Carabineros se sienta inhibido de actuar. ¿Se acuerdan el caso de un carabinero que le disparó las piernas a una persona que lo estaba amenazando con un bloque de cemento? Sí. Y que se desató toda una discusión porque Carabineros se sentía inhibido de actuar porque iba a ser sumariado o imputado de un delito. Ese tipo de cosas son las que se quieren evitar. Es bueno el ejemplo, porque ahí entra el concepto, y no hay tiempo para desarrollarlo más, pero de proporcionalidad. Exacto, por o de racionalidad. racionalidad. Exactamente. Porque alguien podría decir que proporcionalidad, un bloque de cemento, tú no puedes responder con una pistola. Pero un disparo a las piernas sí podría ser porque se vio amenazada la integridad física del carabinero. Exacto. Y la carga de la prueba está en la otra parte y no en el carabinero. Exactamente. La carga de la prueba quiere pasar a la otra parte, no a Carabineros. Eso sería un respaldo, dicen desde la oposición, importante. Ya, dejado ese tema de lado, es importante también decir una cosa, Ramón. Todo esto se da en el contexto, además, de la comparecencia que hoy día tenía que hacer el general director de Carabineros ante la fiscal de alta complejidad, Jimena Chong. Todo esto para tomarle declaración como imputado por la supuesta omisión para evitar apremios ilegítimos en el contexto del estallido social. ¿Qué pasó? 2 veces había sido suspendida esta declaración y hoy nuevamente el general director de Carabineros se acogió a su derecho de guardar silencio. Escuchemos a la fiscal Chong. Nosotros no pudimos obtener respuesta a los interrogatorios que teníamos porque efectivamente el imputado hizo uso de su derecho a guardar silencio. Hacemos presente que ese es un derecho del imputado y aquello no implica que se acarrea para él, conforme lo que señala la ley, ninguna consecuencia legal adversa. Este es un tema que viene desde hace bastante tiempo, pero claro, la oportunidad le coloca otro matiz, evidentemente. Le pone otro matiz, absolutamente. Y claro, bueno, está todo el debate y la discusión respecto también, bueno, del accionar de Carabineros. Desde el estallido social a hoy, sin duda, ha corrido mucha agua bajo el Titi, puente. lo último, muy breve, lo decía Alfonso, lo comentábamos algo allí, el beneficio que recibió esta persona, que es el tercer detenido en la muerte de la sargento de Carabineros. Sí, los antecedentes que tenemos son prácticamente los mismos que entregabas tú y comentabas con Alfonso. Yo estuve comentándolo, preguntándole a gente del gobierno pasado, del gobierno del presidente Sebastián Piñera, y efectivamente habría sido indultado por un indulto conmutativo, es decir, reclusión en casa, todo en el contexto del COVID, indulto general por ley que pasó por el Congreso y no un indulto particular. Ahora, el detalle de por qué esta persona accedió al beneficio sin duda va a ser materia de análisis y de discusión, aunque se entiende, lo que sabemos hasta el momento es que había cumplido con 2/3 de la pena, pero por robo con intimidación, y se supone que bajo ese delito no podía acceder al beneficio. Todo en desarrollo. Bueno, habrá que averiguar más al respecto y seguramente saldrán más antecedentes. Gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Buenas noches.